Espero que pueda arreglar lo suficiente la iluminación, bueno, por lo menos en la postproducción, en la edición, porque es un poco noche, no tengo aún la iluminación necesaria, pero es que la verdad es que sí tenía ganas de escuchar Evolve, el nuevo track de The Warning, que de hecho tiene minutos que se acaba de estrenar a partir de este momento en que estoy grabando. Y es que también han sido días difíciles en varios aspectos, entonces sí necesitaba un poco, no solamente de la energía de estas tres chicas, que ahora finalmente ya sé que Dani es la guitarrista, Ale, ahora sí que chiquita, la más chiquita es la bajista, y Pau, la baterista. Y decía no solamente la energía que de por sí desprenden, que de por sí han desprendido en cada track, en cada disco, que obviamente están reflejando en los dos adelantos, bueno, en el adelanto previo, y seguramente lo harán en este adelanto del tercer disco, pero también creo que este tercer disco pareciera tener un poco más como de paz interior, como de superación. Al menos Choke era una especie como de hacer las paces con tus demonios, con tus sentimientos, con lo que te ahogaba, y Evolve pues obviamente hace referencia a algo de evolucionar, así que creo que hablará de crecimiento personal. Pues eso, no quiero esperar demasiado, tampoco espero hacer demasiados comentarios. La verdad es que varios de sus videos sí me los han bloqueado. Supongo que esto ha sido por lo mismo de... Incluso lo que me decían que era independiente también tuvo ahí problemillas, pero pues digo, es normal. No tengo ningún problema en que obviamente pues lo moneticen The Warning, así sean 5 vistas las que sean, pero de repente que lo bloqueen, pues sí. Entonces, por lo tanto, voy a reaccionar al video, pero voy a ir poniendo encima algunos tweets, algunas imágenes para que pues haya menos problemas, pero yo voy a estar viendo el video. Así que pues eso, no quiero alargarlo demasiado, solamente quiero disfrutar a las chicas de The Warning con Evolve. Tengo además las letras, los lyrics, a ver si, bueno, más o menos, todavía no he visto nada y no he escuchado nada, desde luego les digo que tiene minutos, así que pues ya estoy listo. Estoy un poco emocionado. Sí necesitaba un poco esto. Espero. No creo que me decepcionen desde luego, pero sí espero algo así como... algo que me haga... no chillar, pero algo que me haga emocionarme por la música tiene esas magias de repente. Bueno, vamos a ver, ya no sé qué esperar, vamos para allá. Así que esto es The Warning con Evolve. Y pues ya saben, disculpen si no se ve el video completo, si no solo imágenes o... pues ahí tapado por tweets. 1, 2, tripas. Go. Nice. Eso me recuerda de Hypes. Perdón, es que por lo mismo de la hora y demás, y porque le bajé un poco a mi voz para que no sonara tan fuerte. Le bajé, pero la verdad es que esa batería ya sí necesita sonar fuerte. Ya, no, ni modo. Si despierto a los vecinos y demás, pues que así sea. Y si por escucharlo fuerte no escucho todo el ruido que hay afuera, una disculpa si de repente hay perros o peleas o balaceras. Voy a subirle porque creo que merece ser escuchado como se debe. 1, 2, tripas, go. Ok. Dude, se ven geniales. Captaron la referencia a Breaking Bad. I am the danger. Dude, entonces Dani va a ser, creo que la que va a tener mayor luz en este disco. La batería está afinada de una manera en que rebota. La caja suena como si fuera la de Joy Jordison. Sí, vamos sin parar. Ya ahora sí, venga. Es que tampoco quiero hablar sobre el video, pero tampoco quiero pararle demasiado, pero tengo que hacerlo por el copyright, en fin, vamos.
gusta es hard rock duro. No sé qué esperaba. No esperaba esto. Bueno, creo que nunca sale lo que espero con The Warning. Ahora es esta niña Ale la que hace las segundas voces. O las tres, porque también por ahí Pau también como que se veía que hacía voces. Dani está totalmente adueñada del track. En Choke sí era ella la que llevaba la voz principal también, ¿cierto? Pues las referencias están geniales. La letra también. Si les dije, el dolor es el camino a sobrevivir, a evolucionar. Pero de alguna forma no te deja. No es una canción así como para autocompadecerse. Es una canción para seguir, o sea, para jalar en el gym, para correr, para no agüitarse. Venga. Es que sí, no puedo ni hablar. Es imposible no detenerlo porque estaba pensando, o sea, Ale, los primeros videos que vi cuando reaccionaba, sí, yo creo que quizás por lo mismo de que era la menor, quizás porque estaba muy metida en el bajo, porque, bueno, en su forma de tocar, como que era un poco menos explosiva, un poco menos histriónica, si se quiere, que las otras dos, pero aquí ya cada una es como si viejas almas de rockstar se hubieran posesionado de ellas. Pau también, o sea, está en un trance genial y es un deleite ver esto. O sea, imagínate cómo se deben divertir los que graban esto. ¿Cómo consigo chamba de camarógrafo de The Warning? Perdón, ya sé que va a haber muchos que siempre llegan y dicen, es que no tienes que parar tanto porque esto no sustituye a la versión original, tienen que obviamente que escucharla una y otra vez la versión original en el canal oficial, pero es que dude, por ahí alguien ponía que habían escuchado en su Patreon, de que por cierto estoy en él, pero bueno, me suscribí, pero no escuché las versiones porque andaba, bueno, ocupado en otras cosas. Les digo que han sido días difíciles y no había tenido oportunidad de leer las letras. Y ve nada más el juego de palabras, Weapons Never Weep, o sea, juegos de palabras así nada más que tú dices son propios de gente que ya tiene nativo el inglés, y sin embargo estas chicas mexicanas pues hacen lo que quieren con el idioma y con los riffs y con el breakdown. Poco antes de ese segundo verso estuvo genial también, pero es que además estas letras, o sea, de inicio parecía una figura literaria un tanto abstracta, eso de limpia mis lágrimas, dry my tears, cause I'm a weapon, porque soy un arma. Sin embargo, en la siguiente línea tiene total sentido, porque usa este juego de palabras, weapons never weep, las armas nunca chillan. Dude, qué bien. Fíjate que sí, por mi mood previo a esto, sí estaba esperando algo, no sé, como acusticón, pero esto es lo que necesitaba sin saberlo. Gracias, mano. O sea, ya sé que lo dije muchas veces, pero gracias a los que me las presentaron. Vamos, sí, seguimos.
sabía, iba a parar desde hace rato, pero es que ha sido un frenesí constante, un crecimiento constante, un creciendo constante. Voy a ponerle desde por aquí, porque hay otra línea, dude. Es que los juegos de palabras están llenas de un ingenio, de una casi filosofía, dude, porque, o sea, eso de deja que el reloj siga corriendo, dice uno, pues es algo que todos sabemos. Sin embargo, en la siguiente línea dice, es lo siguiente a vencer. Obviamente hablando del tiempo que se nos acaba a todos, el TikTok que se nos acaba a todos, pero al mismo tiempo haciendo la referencia al beat, pues, de la música. Y después haciendo esta... No es una referencia directa, pero sí algo que había notado y que no había comentado, que es esta especie de influencia que tiene Ale de Muse, porque, bueno, no solamente porque lo demuestra obviamente en sus shorts, pero sí se nota ahí en un apenas reverb marcado en el bajo, porque está muy clean, muy duro, muy seco, pero sí tiene un efecto ahí que se va quedando pegado, apenas interrumpido por el siguiente beat precisamente de ella. Y esta parte no necesita un solo, porque muchas veces el hard rock no necesita tampoco de grandes luces, de grandes demostraciones de virtuosismo para ser duro. Entonces necesita nada más, como el stoner clásico, necesita repetir los patrones una y otra vez, y sin embargo ellas lo hacen llenando espacios, haciendo este crescendo. Es que no quería analizarlo tanto, pero es que es genial. La música, la letra, la presencia de cada una. Las tres son una sola banda, una sola persona, un solo rockstar, y sin embargo cada una muestra una personalidad distinta. Podríamos seguir hablando noche y noche, entonces nada más déjenme disfrutar este breakdown tan genial. Venga. Este solo. Y en lugar del solo nada más deja Dani el slide. Ha sido un viajezote. Es un banger que se te queda directo. O sea, tengo grabado en la mente y el bajo está genial. Ale decía de nuevo esta especie como de ahora la reencarnación de Terpsicore. Además la letra da como para elucubrar un poco acerca de lo que puede venir en este disco, ¿no? Porque sobre todo viniendo de Queen of the Murder Scene, que fue un disco conceptual, un disco que es básicamente una ópera rock, porque además su construcción está hecha por capítulos, por conjunto de canciones, pues uno puede imaginar que más o menos por ahí va. Y no sé si pensar, si asumir que es como una especie de disociación, como si la protagonista, el protagonista de este nuevo disco quizás tenga que estar lidiando con su propio demonio, con su alter ego, un heterónimo que de alguna forma le esté ahogando, de ahí viene de Choke, pero también de cierta forma hace las paces con esta persona, con este otro yo, y aquí de cierta forma también le ayuda porque le dice, ayúdame a convertirme en algo más que un jarrón, un recipiente, y quizás sea precisamente que esté pidiéndose ayuda a sí mismo. Es decir, muchas veces cuando necesitamos revolucionar, cuando necesitamos crecer a través del dolor, pues en realidad no tenemos otra ayuda más que nosotros mismos. Y sin embargo, esta línea que tiene al final, esta línea que además musicalmente es genial, el is it right or wrong, está bien o está mal, quizás sea el mismo protagonista cuestionándose pues algún motivo ulterior que esté obviamente dentro de pues más escenas o más
plots dentro de este tercer disco. En fin, obviamente son nada más elucubraciones mías que uno puede conectar ahí, pero pues habrá que esperar, obviamente. En cuanto a la música, siento que este va a estar muy influenciado, sí, por el hard rock, un hard rock pesado, duro, seco, directo, sin bromas, sin rodeos. Y no sé si sintieron esa especie como de guiño a Histeria de Muse, pero sí siento que Ale es la que va a traer ahorita la principal raíz, la principal influencia de Muse precisamente, lo cual sería genial porque me encantaría ver a esta chica que obviamente ha mostrado en sus, por lo menos en sus shorts, un virtuosismo bastante pronunciado, acercarse quizás a una especie de progresivo sin alejarse del hard, que obviamente es su escuela. La otra vez decía que una de mis bandas favoritas de México de rock es Disidente, sin embargo es algo completamente distinto, es un rock más rock and roll, vamos, literalmente, y esto sí es un rock pues más rock más pesado, dijeran en mis tiempos, pero sí es un hard rock literalmente, y dude, sí me ha cambiado el mood. La verdad es que tenía ganas de hacerlo. Quizás no lo estoy demostrando tanto porque he dormido muy poco. Me he preocupado muchísimo por muchas cosas, pero esto era lo que necesitaba. Estas letras, estas líneas, esas caritas. Y pues eso ha sido todo. Espero que sigamos en este camino porque yo creo que antes del siguiente single, antes de que lancen su disco, que aparentemente va a tardar un poquito más, que bueno también, digo, están preparándolo, están afinándolo y seguramente están pues afinando obviamente detalles y demás, pero creo que va a salir antes el single de su participación con Metallica, que ese también creo que va a estar entre lo mejor. Ha habido varias sorpresas por ahí, pero bueno, ya es muy noche, solamente quería esto. Voy a dormir con una sonrisa, con un fondo de pantalla con las tres, quizás con Ale. Eso ha sido todo de momento. Un abrazo a toda la Warning Army y a todos obviamente los que vieron esto. Regálenle un like al video si les gustó, obviamente vayan a apoyar a The Warning. Hasta la siguiente.